hay realidades que no se pueden negar. Por ejemplo, la realidad material. Es imposible negar la realidad material. Lo tocas, lo ves, lo sientes, lo tienes, es una realidad material. Es indiscutible negar la realidad material. Pero existe una realidad no material, la que no se ve, la que no se toca, pero existe. Como por ejemplo, pensar. Es una realidad no material. Como por ejemplo, amar. Es una realidad no material. Como por ejemplo, odiar. Desear. Ser. Son realidades no materiales. Es decir, no se pueden negar, existen. Tú lo sabes, lo sientes. Existe la realidad no material. Esa realidad no material, esa realidad metafísica, es la realidad espiritual. El espíritu que tú tienes se asoma por tu mente y piensa. El espíritu que tú tienes se asoma por tu corazón y ama. Tú lo has vivido. Así que la realidad material no se puede negar. Y la realidad no material tampoco se puede negar. Es indiscutible. Tú no puedes reducir a un ser humano a la sola realidad material. No, hay algo más allá en tu hermano el hombre que tiene y corresponde a una realidad no material. Él ama, él desea, él se pone triste, se pone alegre. No son realidades materiales, son realidades no materiales. Es la expresión del espíritu que vive en una realidad material llamada cuerpo. Ahora lo que se pregunta es, ¿dónde es más importante vivir? ¿En la realidad material o en la realidad no material? ¿Dónde es más importante que tú vivas? ¿En el empaque o en el contenido? ¿Dónde es más importante tu existencia? Entonces, cuando te das cuenta de que la fuerza no material corresponde al mundo espiritual o parte esencial del ser humano, y empiezas a darte cuenta de que es más importante amar que tener, que es más importante saber y conocer que desempeñar un oficio, entonces te darás cuenta que la verdadera grandeza del ser humano no está en la realidad material, está en la realidad no material, en la realidad metafísica. A lo mejor tú no te fijes en un hombre o en una mujer por lo que tiene, sino por lo que es. Porque esa parte metafísica, espiritual, yo no me caso por lo que él o ella tiene, realidad material, sino por lo que él o ella es, realidad no material, me va a garantizar a mí la felicidad. Así que la verdadera felicidad no está en la realidad material, sino en la realidad espiritual. La buena convivencia no está en la realidad material, está en la realidad no material. Y cuando tú aprendes a distinguir que la realidad no material corresponde al mundo del espíritu, te das cuenta que es más importante ser que tener. Así que la importancia de ser espiritual es mucho mayor que la importancia de ser material. Porque la verdadera grandeza
del ser humano no está en lo que tiene, sino en lo que es. Así que veamos cómo vamos a abordar ese mundo maravilloso de la espiritualidad. Aprende a mirar para adentro. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Con qué tanta frecuencia se manifiestan tus sentimientos, sean cuales fueren? Entonces, cuando tú miras hacia adentro, empezarás a encontrar una cantidad de tesoros que no sabías que tenías. Y cuando tú empiezas a desempolvar esos tesoros de la realidad no material o realidad espiritual, tú empiezas a brillar. Te voy a citar un solo ejemplo. Cuando tú haces una obra de caridad, ¿dónde sientes la satisfacción y el descanso? Cuando tú te confiesas con alguien y le dices: mira, hombre, yo hice esto mal y me disculpo contigo, tú sientes que hay un descanso no material, que hay un descanso, que hay una efervescencia espiritual dentro de ti. Y entonces tú dices: uy, descansé. Esa es la importancia de que abordes la fuerza de tu propio espíritu. ¿Por qué los seres humanos no abordan la fuente de su propio espíritu? Por una razón muy sencilla. Están entretenidos en el hacer para poder tener. Y para tu ser espiritual no necesitas hacer para poder ser. La fórmula es muy sencilla. Deja que de ti brote lo que tú eres, lo que tú tienes. Deja que eso brote en forma natural. No hay que hacer ningún esfuerzo. Es como si tú tuvieras que hacer un esfuerzo para enamorarte. No, eso se da, solito se da. Usted no tiene que prepararse 5 años para enamorarse de una mujer o de un hombre. Es una fuerza natural que tú tienes. No ha brotado del manantial interior porque estás entretenido en hacer para tener. Ese es el empaque. ¿No te has dado cuenta que el empaque, cuando te dan un obsequio, es lo primero que tú rasgas y lo primero que tú rompes? En cambio, el contenido tú lo cuidas. El detalle que te obsequiaron, tú lo cuidas. El empaque de tus regalos, ¿dónde está en este momento? Hace rato desaparecieron. El hacer y el tener van desapareciendo, pero el ser permanece en ti. ¿Por qué es tan importante ser espiritual? Porque la grandeza del ser humano está apoyada en la energía o contexto o fuerza espiritual que tú has desarrollado, que tú te has atrevido a sacar. Eso es lo que te hace grande. Entonces, ¿por qué es importante la fuerza del espíritu? Porque es lo único que te hace grande. Y eso es lo que tú quieres, ¿no es cierto? Eso es lo que tú buscas. Lo que pasa es que estás entretenido y confundiste la grandeza y el poder de la materia, de la realidad material, con la grandeza del espíritu. Y entonces, yo quiero ser rico, tener mucho dinero. Eso no da grandeza. Si acaso dará un estatus. Pero si quieres despertar, sé grande espiritualmente, ¿qué tienes que hacer? Nada. Deja que de ti aflore esa cantidad de tesoros que tú tienes. Dentro de ti hay una fuerza que se llama amor. Ya te la estrenaste. Ya amaste verdaderamente. Dentro de ti hay una fuerza impresionante que se llama paciencia. Ya te la estrenaste. Hazla cada vez más grande.
Dentro de ti hay una fuerza descomunal que convierte a los hombres en dioses. Se llama sabiduría. ¿Ya te la estrenaste? Estrénatela. No viertas en el interior de ti mismo venenos que ahogan el espíritu, el afán, la angustia, la tristeza, el desamor. No viertas esos venenos dentro de ti, porque ahogarán tu espíritu, ahogarán tu propia fuerza. Más bien, libérate de esos venenos tóxicos y permite que la fuerza de tu espíritu brille. Tú puedes dar una sonrisa, ¿verdad? Sonríe, mira con amor, habla con amor, mira con comprensión, entiéndelo todo. Tú tienes toda la herramienta que necesitas para ser verdaderamente espiritual. No confunda la espiritualidad con una religión. No, nada tiene que ver la espiritualidad con una religión. La espiritualidad tiene que ver contigo mismo, con el ser que hay dentro de ti. Revístelo cada vez con ropajes bonitos, hermosos y bellos. No te limites a creer que la verdad circula en determinados círculos, porque con todo el corazón te digo, solo existe una gran verdad, una sola. No hay una verdad cristiana, ni hay una verdad musulmana, y otra verdad mormona, y otra verdad gnóstica. No, existe solamente una sola verdad, y esa sola verdad tú la puedes descubrir si agrandas la fuerza de tu espíritu. Si tu espíritu es pequeño, no va a encontrar la verdad, porque no hay luz suficiente para encontrar la verdad. La gran verdad de la que beben todos y se quieren adueñar de ella es una sola. Así que no puedes decir que la religión A, B o C son dueños de la verdad. No, es una verdad que nos abriga a todos. ¿La quieres descubrir? Solamente hay una forma: sea espiritual. Es decir, saquen las fuerzas que están dentro de ti y espárzalas como un fino perfume hacia afuera. Camina con armonía, respira con conciencia, ama lo que haces, y entonces estarás agrandando tu espíritu y te estarás acercando a la verdad. Esa es la importancia de ser espiritual. Así que cuando tú realmente quieres encontrar la verdad, que es la antorcha máxima que todo ser humano aspira a tener para poder ver clara su vida, está en el desarrollo de la espiritualidad, que no es sino sacar las fuerzas que tú tienes por dentro. Tú sí has escuchado que hay gente que dice: yo no sé a qué vine a este mundo, porque les falta espiritualidad, es decir, la luz de su propio espíritu, y se equivocan buscando cosas por fuera, cuando la verdadera luz estás por dentro. Tú tienes el switch, oprímelo e ilumínate, porque cuando estás en tinieblas no ves el camino por el cual estás andando. En cambio, cuando la luz del espíritu sale de ti, ves el camino por donde estás caminando. Por eso es importante la espiritualidad en este tercer factor. Entre más des de esa fuerza espiritual que tú tienes dentro, con mayor claridad vas a ver el camino que te ha tocado transitar en esta vida. ¿No has notado que los que están confundidos son seres que no han sido capaces de amar, que no han sido capaces de tener paciencia, que no han sido capaces de comprender? A eso se le llama estar en tinieblas. No hay fuerza del espíritu.
Por eso la espiritualidad no es una religión, porque no está por fuera, está dentro de ti mismo. Así que ilumínate, y al iluminarte te darás cuenta cuál es tu misión en este mundo. Recuerda, ningún libro puede ser leído en la oscuridad. Lee tu propio libro, enciende la luz de tu espíritu y abre la página primera y encontrarás un título gigantesco. ¿Para qué vine a este mundo? Empezarás a darte cuenta para qué sirves. Sé espiritual. No estoy hablando de ser religioso, de encerrar tu espíritu en una cantidad de creencias y dogmas. No, estoy hablando de tu fuerza espiritual, es decir, de esa realidad no material que tú sabes que existe. ¿Acaso no has estado alegre o triste algún día en la vida? ¿Acaso alguna vez no has estado pacífico o iracundo? Entonces la realidad espiritual existe, tú lo sabes. Ponle atención, más cuidado, y te darás cuenta todo lo que puedes hacer con ella. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe y que Dios te ilumine.